Dios le bendiga, hermanos. Vamos a comenzar. El texto de hoy es 1 Tesalonicenses 5:18, si pueden acompañarme. 1 Tesalonicenses 5:18. Hemos titulado el tema de hoy, dando gracias a Dios bíblicamente. 1 Tesalonicenses 5:18. Este tema ya lo había dado hace un año. ¿Me indican con un amén cuando estemos listos? Una Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. El día de hoy el tema será sobre dar gracias, sobre que debemos dar gracias en cualquiera que sean nuestras circunstancias. Y hoy te damos gracias, Dios, porque nos has dado el privilegio de conocer más de tu palabra. Ayúdanos a que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón, que podamos vivirla, Señor. Que no solo sea información que estemos recaudando, sino que podamos vivirla. Gracias porque eres bueno. Gracias por mis hermanos que han logrado llegar el día de hoy. Te pido por mis otros hermanos que vienen en camino, Dios. Cuídalos. Gracias. Ponemos este servicio en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, en septiembre del año 1620, un grupo de peregrinos salieron de Inglaterra, hermanos, hacia Estados Unidos. Y llegaron a New England, Estados Unidos, y que ahora conocemos como Massachusetts, que está justo arriba de Connecticut. La intención de ellos, hermanos, era de encontrar libertad religiosa. Ellos querían vivir su vida cristiana. Antes de eso, ellos se habían movido a Holanda, pero ahí no era un lugar donde ellos podían vivir su fe. Semanas después contrataron los servicios de una embarcación llamada el Mayflower y otra embarcación, así que eran dos embarcaciones, pero al final solo una embarcación llegó, ya que la otra embarcación no estaba en condiciones de navegar. Se dice que el otro barco comenzó a tomar agua y lo intentaron reparar. Funcionó, pero después volvió a fallar, ¿verdad? Al final este segundo barco tuvo que volver atrás. Pero el Mayflower sí pudo llegar a este estado de Massachusetts. Cuando ellos llegaron, un grupo de peregrinos decidieron, hermanos, incursionar, ¿verdad?, en esta tierra, explorar esta área de Massachusetts. Y esto fue en el año 1620. Este grupo, cuando llegaron, hermanos, en muy malas condiciones. Recuerden que era invierno, no había donde refugiarse. En este tiempo pues no había hoteles, ¿verdad?, lugares como donde podíamos quedarnos en estos tiempos. Se dice que el grupo que llegó no fueron más de 100 personas. Pasó un año y seguían en esta plantación. Y fue cuando decidieron hacer, hermanos, un servicio de acción de gracias, el cual tenía sentido, porque si ustedes investigan de todos los peregrinos que llegaron, solo la mitad pudo llegar, porque la otra mitad había muerto.
Entonces la mitad que pudo llegar decidió darle gracias a Dios, hermanos, por su benevolencia, que significa por su buena voluntad para con ellos. Y ahí comenzó esta tradición del Día de Acción de Gracias. Y desde el principio aún no se establecía, hermanos, una fecha para este día hasta que llegó Abraham Lincoln el día 3 de octubre de 1863. Él estableció el último jueves del mes de noviembre como el día de Thanksgiving, o como conocemos en español, el Día de Acción de Gracias. Y aquí nos viene una pregunta: ¿qué es lo que este grupo conocía? ¿Qué es lo que este grupo conocía que los impulsó a dar gracias a Dios? Que habiendo perdido hijos, cónyuges, esposas, esposos, abuelos, ellos decidieron hacer un servicio de acción de gracias a un Dios benevolente, bondadoso. Ellos no tenían un templo, no tenían un lugar donde congregarse, ellos lo hicieron, ¿verdad?, así, al aire libre. Nuestro texto el día de hoy es 1 Tesalonicenses 5:18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este texto, hermanos, parece muy simple a simple vista, pero tiene 3 puntos importantes y que hoy estaremos profundizando. El apóstol Pablo nos dice: dad gracias en todo. Parece una recomendación, pero no es una recomendación. Es un mandato, porque dice: den gracias, está en modo imperativo. Lo segundo que el texto nos enseña es en todo. Él no dice por todo, él dice en todo. Y él nos recuerda que el dar gracias es la esencia, hermanos, de el cristiano. Lo contrario de no dar gracias solo es fruto de una persona no regenerada. Aunque estas personas, hermanos, no regeneradas también pueden decir gracias a Dios, pero no de una manera genuina, porque son por naturaleza, hermanos, ingratos. Pero un cristiano, un hijo de Dios, hermanos, es agradecido con Dios por todo. No importando su situación o sus circunstancias, porque hay una nueva vida, tienen una nueva naturaleza. Pero aún con esto también hay cristianos que pueden llegar a ser desagradecidos, aunque eso es contrario a la nueva naturaleza. Leímos en 1 Tesalonicenses como nuestro texto principal, ¿verdad? Pero hay aún más textos que nos exhortan a ser agradecidos. Si pueden acompañarme a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, que han sido llamados según su propósito. Romanos 8:28. Ese texto, hermanos, le da cobertura a todas las circunstancias de la vida. Es decir, todo lo que pasa en nuestras vidas son para el bien, aunque no parezca. Bueno, cuando vemos en la historia de la iglesia, hermanos, encontramos que ellos se congregaban con el propósito de dar gracias. Y era parte de su adoración y era la característica de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. De esta manera animaban a los creyentes a ser agradecidos. Segunda de Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia
de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Lo que el texto nos dice es que conforme la gente recibe la gracia de Dios, llevará a dar las gracias. Efesios 5:3. Efesios 5:3 dice, le estaré leyendo la Nueva Versión Internacional, hermanos. Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros. Esta es la Nueva Versión Internacional, hermanos. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Él está diciendo que cuando abramos nuestras bocas, hermanos, nada sucio salga de ahí. Lo único que debe salir de nuestras bocas es gratitud. Más adelante en el mismo capítulo, dice en Efesios 5:19, si pueden acompañarme, Efesios 5:19, si no, aquí lo tenemos en la pantalla, hermanos. Efesios 5:19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Versículo 20 dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano verdadero, hermanos, siempre dará gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios por la salvación, incluso cuando tenemos problemas. Pues dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. En pocas palabras, vivir en gratitud debe ser, hermanos, un estilo de vida. Debe de ser un estilo de vida. Así de natural debe de ser para los hijos de Dios. Decíamos que debemos dar gracias a Dios en todo. Así dice nuestro texto que leímos, ¿verdad? En el principio, dad gracias a Dios en todo. Estamos en 1 Tesalonicenses 5:18. No dice por todo, sino en todo. Por ejemplo, tal vez me despidieron, ¿verdad?, del trabajo, pero le doy gracias a Dios porque me dio, ¿verdad?, el conocimiento que tengo, porque con este conocimiento puedo conseguir otro trabajo. También puedo dar gracias a Dios porque a pesar de que me despidieron, tengo un auto para salir a buscar otro trabajo, otro empleo. O quizá pueda darle gracias a Dios porque tengo salud y puedo buscar otro empleo. Y por último, puedo dar gracias a Dios porque tengo la solvencia económica para sobrevivir mientras consigo otro empleo. La palabra de Dios dice que no importa en qué circunstancias estemos o en qué condiciones estemos, siempre habrá alguien más que nos acompañe, hermanos, que es Jesucristo. Entonces leíamos en nuestro texto, dar gracias en todo, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El texto nos dice que es voluntad de Dios. Tener un corazón agradecido tiene consecuencias, hermanos, positivas en el cuerpo humano, según estudios, ¿verdad? Es decir, ser agradecidos es bueno para la salud. Esto lo confirmó The Baptist Health de South Florida, que se los voy a leer, ¿verdad? Esto fue lo que ellos escribieron. Dice, un creciente cuerpo de evidencia señala los beneficios físicos tangibles de tener un corazón agradecido.
Contar nuestras bendiciones y nombrarlas una por una puede ayudar a mantenernos en buena salud cardiovascular y también nos ayuda a darle marcha atrás a los efectos de múltiples enfermedades. Según una variedad de estudios de investigación médica. Otro importante estudio científico no cristiano, recuerden que estamos hablando de ciencia, hermanos, ajena a la religión. Ellos dicen, se ha mostrado que la elección consciente a la hora de buscar las cosas que nos bendicen tiene un impacto significativo en nuestra salud. En el estudio, aquellos que practicaban enumerar y contar sus bendiciones se encontraba que tenían menos problemas de salud, dormían mejor y se sentían más positivos acerca de la vida en general. Las personas que son más agradecidas tenían menos depresión, esto es lo que dice la nota, más energía y sistemas inmunológicos más fuertes, según datos del doctor Paul Mills, un investigador de la Facultad de Medicina de University of California San Diego, California, que se especializa en los procesos de las enfermedades y el comportamiento. Hermanos, hay personas que tienen una profunda amargura o simplemente son desagradecidos, tal vez por su vida pasada. Algunas cosas que tal vez les sucedió, hermanos, en el pasado, no sé, qué sé yo. Estas personas normalmente en su amargura, hermanos, siempre buscan lo malo de otra persona. Buscan lo malo de lo que está pasando en el momento, tal vez. Tal vez podría ser lo malo de alguna comida, donde viven. No sé, y hay más ejemplos, hermanos, en la Biblia, que también encontramos como personas desagradecidas. Por ejemplo, enlisté algunas, por ejemplo, a Adán y Eva. En lugar de centrarse, hermanos, en la abundancia que habían recibido, Adán y Eva eligieron creer que ellos necesitaban más. Desobedecieron a Dios y fueron desagradecidos. Caín, la ingratitud continuó, ¿verdad?, con los hijos de Adán y Eva. Caín, en su ira, lo llevó a una horrible decisión. Atrajo a su hermano Abel al campo, ¿verdad?, y lo mató. El corazón ingrato, hermanos, de Caín se rehusó a aceptar, hermanos, la reprensión de Dios. Los israelitas también en el desierto. Los israelitas experimentaron de primera mano, hermanos, la liberación de Dios de la esclavitud egipcia. Él separó el mar rojo, les proporcionó guía a través de una columna de fuego y milagrosamente les dio alimento, hermanos, del cielo. Ellos tuvieron oportunidades para agradecer, hermanos, su libertad y la provisión de Dios diaria. En cambio, permitieron que su descontento, hermanos, creciera. Sus constantes quejas mostraban una falta, hermanos, de fe y gratitud. El siervo despiadado, ¿verdad?, en la parábola del siervo despiadado en Mateo 18:23, Jesús ilustra los peligros de un corazón ingrato y despiadado. Los 9 leprosos en Lucas 17:12. Él registra un evento donde Jesús se encuentra con 10 leprosos, todos con una necesidad desesperada de sanación. Los 10 reciben una sanación, hermanos, milagrosa, pero solo uno de ellos, y era samaritano, regresa para darle gracias a Jesús. Otro también es el joven rico, Mateo 19:16. Se acercó Jesús, ¿verdad?, con una pregunta muy sincera. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna?, le preguntan. Y Jesús lo retó y le dijo: vende tus posesiones, dásela a los pobres y sígueme.
Cristo lo invitó a la vida y a las verdaderas riquezas. A ser salvo, hermanos, y a vivir libre de la esclavitud de las cosas materiales. El joven pudo haber estado agradecido por esta respuesta, confiando, hermanos, en la provisión de Dios, incluso si lo daba todo. Pero él decidió ser agradecido. La falta de agradecimiento, hermanos, trae consecuencias. Otros estudios adicionales demuestran que la participación en un estudio que tenían enfermedades del corazón y que llevaban a un diario que reflejaban agradecimiento de Dios y aprecio por la vida en general, demostraron niveles más bajos de inflamación y mejor ritmo cardíaco. Sus resultados de salud y sus pronósticos fueron muchos mejores que aquellos con una actitud en general por la vida que estaba caracterizada por la negatividad. Entonces entendemos por qué es bueno para mi vida ser agradecido. No importando la condición y las circunstancias, el dar gracias es una disposición mental que el cristiano adopta, hermanos, cuando entiendes que todo lo que pasa en tu vida es por la soberana y benevolencia de Dios para nuestro bien. Y vean lo que dice Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que el texto nos está diciendo es que todo lo bueno, todo don perfecto realmente viene de Dios. Alguien preguntará: ¿y qué hay de lo malo? Bueno, Santiago, hermanos, de nuevo nos dice Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago empieza directamente sacando un tema que ya de hecho no es lo que nuestro hombre natural, ¿verdad?, le gusta escuchar. Y es acerca de las pruebas que invariablemente van a venir a la vida del creyente. Muchas personas tienen confianza en su fe hasta que esta fe es probada, hermanos, severamente. Y la forma en que una persona reacciona, hermanos, y maneja estas pruebas va a enseñarnos si su fe está viva, hermanos, o está muerta. Si es una fe genuina o es una imitación. Si es una fe para la salvación o si no es para salvación. También Santiago nos da puntos importantes por los que el Señor permite que las pruebas vengan a nuestras vidas. Y si conocemos el carácter de Dios, tal como la Biblia habla de Él, y entendemos el propósito, hermanos, de las pruebas, entonces nuestra fe puede ser probada fiel, una fe genuina, porque no está basada, hermanos, en emociones, no está basada en circunstancias, sino en el mismo carácter de Dios y en su palabra, hermanos, que es fiel. Vean lo que dice Warren Wiersbe. Él escribió sobre este tema. Dice: si valoramos nuestra comodidad más que el carácter, entonces las pruebas, los problemas nos van a hacer enojar. Si valoramos lo material y lo físico más que lo espiritual, no vamos a poder contar todo como gozo. Si vivimos solamente para el presente y nos olvidamos del futuro,
las pruebas nos van a transformar en personas amargadas en vez de convertirnos en mejores personas. Lo que el escritor, hermanos, está diciendo es que si una persona no se puede regocijar, hermanos, en las pruebas, entonces los valores de tal persona no son piadosos, hermanos, ni tampoco son bíblicos. Colosenses 2:6 dice, por tanto, si pueden acompañarme a Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. Me indican con una menos, hermano. Dice, por tanto, recuerden que les habíamos dicho, ¿verdad? La coma es importante porque está enfatizando, dice, por tanto, esta palabra, por tanto, hermanos, es indicativo, imperativo, es decir, es un mandato. Esta palabra, por tanto, es un mandato. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, ustedes dicen ser cristianos, entonces anden como cristianos. Esto es pensar, actuar, mirar como Cristo. Dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigado significa establecerse firmemente. Y luego usa también la palabra sobreedificados. Esto es que toda costumbre, toda idea que no cuadre con Cristo debe ser desechado y reemplazado por lo que edifica, por lo que nos edifica, hermanos, que es Cristo. Y luego sigue diciendo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Abundando en acción de gracias. El texto, hermanos, dice que si debemos, dice que así que debemos de hablar de la manera correcta. Así es como debemos caminar, hermanos, con gratitud. Simplemente la gratitud debe abundar en usted, en consecuencia a lo que usted tiene en Cristo. Más adelante dice Colosenses 3:15, dice, Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Y luego otra vez, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 4:2 dice, Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos, estamos en 1 Tesalonicenses 5:18, ¿verdad? Ese es nuestro texto. Pero quiero que lo leamos, dos versículos antes. Sería 1 Tesalonicenses 16. 1 Tesalonicenses 5:16, perdón. 1 Tesalonicenses 5:16. Son dos versículos antes. Tesalonicenses 5:16.
Sí. Dice, estad siempre gozosos. Y luego el versículo 17 dice, orad sin cesar. Y nuestro texto, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces tenemos 3 puntos importantes, ¿verdad? Estad siempre gozosos, versículo 16, versículo 17, orad sin cesar, versículo 18, dad gracias en todo. Entonces en estos 3 versículos encontramos, hermanos, la responsabilidad del creyente. Si usted es un creyente, esta es su responsabilidad. Esta es su responsabilidad, como dijimos, versículo 16, estad siempre gozosos. Versículo 17, orar sin cesar. Versículo 18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? 1 Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. 3 puntos importantes en estos 3 versículos. En el 16, gozo. En el 17, oración. En el 18, gratitud. De nuevo, es una actitud del corazón. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo. Son 3 complementos, hermanos, de una vida regenerada, muy pero muy difícil de derribar. Todas estas personas que ustedes han escuchado, hermanos, que han sido quemadas por su fe, que han sido quemadas vivas por su fe, todos estos mártires, todos estos apóstoles, hermanos, que ustedes conocen de las escrituras, tenían estas características. Un cristiano verdadero no se califica porque es un miembro de una iglesia. Un cristiano verdadero no se califica porque sirve en una iglesia, porque da ofrenda, porque asiste a un estudio bíblico, porque nunca ha violado, porque nunca ha robado, no ha cometido adulterio. La espiritualidad, hermanos, no se juzga por estas cosas. La única manera de saber si usted es una persona espiritual es que si usted está siempre gozoso, si usted está orando, si usted está agradecido continuamente. Si estas cosas no están, hermanos, en su vida, entonces usted peleará con sus propias fuerzas. Y lo más seguro es que fracasará. Nada podemos hacer sin que el Señor nos capacite, hermanos, para hacerlo. Y si estos textos que leímos nos mandan, estos textos que leímos nos mandan a estar gozosos, orando y estar agradecidos. Y lo que Pablo quiere que hagamos aquí, hermanos, es que nosotros alcancemos el éxito, pero no el éxito terrenal, sino el éxito espiritual. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para los que están en Cristo Jesús. Solo los que están en Cristo Jesús son dichosos, hermanos, son bienaventurados, felices. Esta palabra, no quiero que la ignoremos, esta palabra bienaventurados es una palabra bien poderosa. Por ejemplo, hay 2 tipos de felicidad, ¿verdad? Así como hay 2 tipos de fe: la fe salvadora y la fe que nos salva. Así también existe la felicidad humana, hermanos, y la felicidad que solo proviene de Dios. La felicidad humana se derriba, hermanos, con las aflicciones, y la felicidad que proviene de Dios, hermanos, es inquebrantable. Por ejemplo, ponemos un ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él nos escribe, ¿verdad?, desde la prisión,
como dije, ¿verdad? El año pasado él no estaba en un hotel de 5 estrellas. Él no estaba escribiendo esta carta en un hotel de 5 estrellas, sino que estaba en la prisión. Vayamos a Filipenses 1:1. Filipenses 1:1, esta carta de Filipenses, ustedes probablemente ya lo saben o lo sabrán, ¿verdad? Es conocida como la carta del gozo. La carta del gozo, Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Como lo dijimos, ¿verdad? Lamentablemente esta palabra siervo está equivocada. Más bien la palabra correcta es esclavo, como dice la versión Nueva Traducción Viviente. Quien tenga la versión Reina Valera se va a dar cuenta que es Reina Valera dice siervo. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. Y la Nueva Traducción Viviente dice esclavo. Dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Déjenme explicarles, hermanos, no sé si puedes ponerle aquí. Un siervo es contratado. Un siervo, aquí es donde queremos explicar de por qué la palabra siervo es una palabra que no es, que fue puesta ahí, ¿verdad? Porque tenía una mala fama esta palabra siervo, pero realmente un siervo es contratado. Un esclavo es comprado. Un esclavo es comprado. Los esclavos se compran, hermanos, pero los siervos no. Entonces la palabra siervo en la Biblia en griego es doulos, que significa esclavo, que está completamente a disposición de su amo. Por eso es que doulos, nosotros somos doulos, porque fuimos comprados. Y Pablo sabía esto perfectamente, porque él no fue contratado, sino comprado. Y Dios pagó un precio por Pablo, hermano. Dios pagó un precio por Pablo y por todos nosotros, mucho más superior al sueldo que cualquier siervo, hermanos, pudiera ganar en toda su vida. Entonces, ya que estamos hablando que somos esclavos, tenemos que entender, hermanos, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Perdimos los derechos, perdimos la opinión. Ahora vivimos para aquel que nos compró. Y no hay mejor honor, hermanos, que ser esclavo de Cristo. Por eso, Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y luego dice: pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Si usamos la palabra siervo, como dijimos hace unos minutos, entonces el texto dijera pueblo contratado por Dios. Pero es comprado, ¿verdad? No es contratado.
Y luego sigue diciendo el texto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó en las tinieblas a su luz admirable. Pedro nos recuerda, hermanos, que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, y si Dios nos adquirió como esclavos, no hay nada que necesite, hermanos, que me pueda faltar, porque Jesucristo, hermanos, es nuestro pastor y nada nos faltará. Entonces, ¿qué decimos? Ser esclavos de Cristo es un privilegio. No es una carga, no es una obligación, es un privilegio. Es un privilegio. La palabra doulos aparece en el Nuevo Testamento 124 veces. Y esta palabra lo tradujeron siervo, ¿verdad? Según ellos, para maquillar esta palabra, ¿verdad? Por la mala fama, por la mala reputación de la palabra esclavo. Entonces la cambiaron, ¿verdad? Por la historia. Entonces, siervo y esclavo no es lo mismo. Hermanos, para los autores del Nuevo Testamento, llamarse esclavos era algo muy, pero muy normal. Y era un privilegio. Pablo le escribe a Tito, acompáñame a Tito 1:1. Tito 1:1. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. De nuevo vemos esta versión de la Reina Valera, ¿verdad? Usando la palabra siervo. La nueva traducción viviente dice, yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Si ustedes notaron, antes de llamarse apóstol, si ustedes ven el texto bien, antes de llamarse apóstol, él se llamó esclavo. Me parece que también Santiago, el hermano de Jesús, se llamó esclavo. Vayamos a Santiago 1:1. Santiago 1:1. Santiago 1:1. Dice, Santiago, y luego dice, Santiago, siervo de Dios, o sea, esclavo del Señor, y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. También Pedro se identifica como esclavo en 2 de Pedro 1:1. Dice Simón Pedro, siervo, o sea, esclavo, y apóstol de Jesucristo. Judas también. También Judas, el otro hermano de Jesús, se identifica de la misma manera. Judas 1:1 hace lo mismo. Judas, siervo de Jesucristo, es decir, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Juan, en el libro de Apocalipsis, también usa esta palabra, Apocalipsis 1:1. Él dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Esa es la Reina Valera. Pero debería decir, para manifestar a sus esclavos las cosas que deben de suceder pronto. Entonces Pedro, Pablo, Judas, Santiago, Juan, ellos no tenían, hermanos, ningún problema en llamarse esclavos. No tenían ningún problema. Tenemos, hermanos, mucho por qué dar gracias a Dios. Mucho por qué dar gracias a Dios. Y no hablamos en lo material.
No me refiero a lo material. Tenemos que estar agradecidos, hermanos, por nuestra salvación. Tenemos que estar agradecidos por el don inefable, hermanos, de Cristo. Tenemos que estar agradecidos por la victoria de Cristo en la cruz sobre el pecado. Tenemos que estar agradecidos por la guía divina, hermanos, del Espíritu Santo. Tenemos que estar agradecidos por la esperanza de la vida eterna. Tenemos que estar agradecidos por el poder de la palabra, la bondad de Dios, la misericordia, el poder, hermanos, de la oración, la santidad de Dios, hermanos, que nunca nos falla. Tenemos que estar agradecidos por la vida, por el aliento. Y si nada de esto nos conmueve, hermanos, entonces tenemos un problema. Tenemos que dar gracias en todo, porque es la consecuencia, hermanos, de una vida llena del Espíritu. Y esto solo lo puede hacer Dios en nosotros. Y Dios, hermanos, es el centro de donde debe girar toda mi vida. Él es el propósito de mi vida, de mi existencia. Dios tiene que ser la prioridad de su vida. Él tiene que ser el deleite de su vida. Cuando nos sentimos tristes, desanimados, vamos con Dios porque se supone que Él es mi deleite. Cuando un cristiano se comporta desagradecido, hermanos, insatisfecho, él sale a buscar, hermanos, satisfacción en el mundo. Pero el detalle es que no fuimos, hermanos, creados para el mundo. Es por eso que nada en este mundo nos podrá satisfacer. Y como no nos satisface, después nos quejamos. Y esto muestra, hermanos, nuestra ingratitud. Y cuando tenemos ingratitud, condenamos nuestra vida presente y glorificamos el pasado. Y decimos así: antes de conocer a Dios estaba mejor, me preocupaba menos. Ni sabía lo que era pecado. Y tantas cosas más, ¿verdad? Decimos. Pero déjenme decirles, hermanos, que antes éramos esclavos de las tinieblas. Ahora somos esclavos conscientes, hermanos, por amor a Cristo. Y el apóstol Pablo era justo así. Él era esclavo de Jesucristo y vivía para los propósitos de Cristo. Él vivía el propósito de Dios en su vida, no importando dónde estuviera. Y nosotros podemos dar gracias a Dios en la abundancia, porque es fácil. Es fácil cuando todo va bien. Quiero terminar en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro texto fue 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Quiero que noten una diferencia antes de terminar. Hay una diferencia entre dar gracias por todo y dar gracias en todo. Si diéramos gracias por todo, eso significaría que damos gracias al diablo, ¿verdad? Y a su plan para el mundo. Entonces, el apóstol Pablo hizo una distinción aquí al escribir este texto para evitar errores doctrinales. Y él sigue diciendo: porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El comentarista Richardson dice esto: todo lo que llega a nuestras vidas sucede por la voluntad de Dios. De lo contrario, Él lo impediría. Dios mezcla en
en su divina creación lo amargo y lo dulce, lo bueno y lo malo, en proporciones adecuadas para que juntos obren para bien. Dios sabe la cantidad justa de sol y de lluvia. Él mide estas cosas con gran precisión. Dios dispone todas las circunstancias para el beneficio, hermanos, del creyente. Dios tiene en cuenta sus limitaciones. Él sabe la proporción adecuada de adversidad que te corresponde. No debemos preocuparnos por lo que le corresponde a otra persona. Dios obra de manera diferente en la vida de cada persona. Él diseña a medida la estructura de sus circunstancias mediante un designio divino. Dios sabe cuál será la gota que colme el vaso. No permitirá que sean tentados, hermanos, más allá de sus fuerzas. Pero Él quiere un producto probado. Los ingenieros de los automóviles actuales, hermanos, prueban prototipos para saber qué pueden soportar estos autos. Dios quiere sacar, hermanos, lo mejor de nosotros. El plan providencial de Dios para nuestras vidas abarca todas las contingencias. Dios prevé cada circunstancia que se presenta en nuestras vidas. No solo prevé todo lo que nos sucede, sino que providencialmente planifica o permite cada situación que se presenta en nuestras vidas. Hermanos, en los malos momentos es cuando nuestra fe es probada. Pero hagamos y digamos lo que Pablo dijo, hermanos. Él dijo esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La gratitud que expresamos, hermanos, afecta de manera positiva a la paz interior. Y esa paz interior guardará su mente y su corazón, hermanos, en Jesucristo. Vamos a orar.